Hola, ¿cómo están? Una nueva edición de Books on Wall Conexiones. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre turismo cultural, industrias creativas y tecnología. Ustedes bien saben que la esencia de Books on Wall es el cruce de sectores, el cruce de disciplinas, de artes, de conocimientos. Por eso es que hemos decidido hacer este ciclo de encuentros. En esta ocasión, la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de contar con él. Felipe Buitrago Restrepo es viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de Cultura de Colombia. Es autor de Economía Naranja, conferencista en temas como economía creativa y nuevas tecnologías, aplicando sus investigaciones y promoviendo políticas públicas. ¿Puedo decirte, Felipe? Claro que sí, por favor. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación a Books on Wall. La verdad que desde Colombia nos gusta mucho tener estas conversaciones, poder conocer gente nueva, saber qué está sucediendo y también, por supuesto, compartir lo que estamos haciendo, las ideas que tenemos. Bien, muchísimas gracias. La verdad que voy a ser sincero y es que cuando leí tu título, tu cargo, dije, qué interesante, yo quiero hacer esto. Bueno, se puede. Te toca ir aquí, volverte residente y que te den la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura. Totalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía naranja? Mira, hablamos de un modelo de desarrollo que es integral, que es sostenible y está centrado en la diversidad cultural para transformar en lo cultural, en lo económico y lo social los territorios. Es un modelo que parte de las comunidades, que parte del liderazgo, por supuesto, pero sobre todo de entender las vocaciones culturales locales para trazar modelos de desarrollo que sean acordes con las comunidades y que tengan a la cultura en el centro. O sea, no podemos pensar en un desarrollo moderno, en un desarrollo del siglo XXI, en una época del conocimiento, donde no entendemos la diversidad y no le damos un rol central a la cultura. Cuando uno mira los objetivos de desarrollo sostenible, ninguno de ellos menciona a la cultura como un elemento, digamos, dentro de su narrativa. O sea, cada uno de los objetivos de Ujú. desarrollo sostenible, digamos, es sobre, sobre un propósito. Pero cuando tú le das doble clic a los ODS, 13 de los 17 tienen la cultura como medio y fin. Entonces, cuando entendemos la transversalidad de la cultura en el desarrollo y le damos ese rol central, nos damos cuenta que las artes y el patrimonio son parte elemental de un desarrollo incluyente. Las industrias culturales son parte elemental de un desarrollo con oportunidades para el trabajo de las personas. Y las creaciones funcionales, los nuevos medios, la arquitectura, la publicidad, el diseño, son elementos fundamentales en la transformación y en la adaptación de las comunidades a las nuevas tecnologías. Entonces, uno no puede pensar en un modelo de desarrollo diferente al de una economía centrada en su cultura, en su diversidad y que se construye desde las vocaciones locales. Que claramente está incluida en cada acción que nosotros hacemos. Es muy interesante entender eso y darle el valor que se merece, ¿no? En el desarrollo de un país. Así es, nosotros creemos firmemente, el presidente Iván Duque cree firmemente que la cultura es la mejor apuesta que podemos hacer en la transformación de la cuarta revolución industrial. Nuestras sociedades todas antes de la pandemia estaban enfrentando un reto de transformación digital en muchos aspectos y con frecuencia estábamos confundiendo que la transformación digital simplemente era hacer las cosas por Internet. No era la adopción, la apropiación de nuevas Totalmente. tecnologías y la creación de nuevas formas de trabajo y de comunicación. Y lo que nos ha obligado la pandemia es acelerar en 60 días lo que antes iba a pasar en 60 meses. Sí, sí, incorporar, o sea, adaptarlo, ¿no? O sea, pasarlo por nuestro cuerpo, hacerlo, incorporarlo en nuestro diario, ¿no? Sí, pues yo creo que en Uruguay, en todas partes, lo que hemos visto es que la manera en la que interactuamos se ha transformado. Pero fíjese que esas interacciones siguen siendo esencialmente culturales. O sea, nos conectamos con los amigos y ponemos música en el fondo. Nos Mm. conectamos a una videoconferencia y hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de arte. Nos conectamos para entretenernos y bajamos música, accedemos al cine, a series de televisión. Celebramos cuando se recupera la apertura de un museo. Añoramos recuperar la posibilidad de encontrarnos con los amigos en un carnaval. Entonces, la cultura que se está viendo en este momento, o bien la estamos viviendo desde lo digital, o bien hemos resignificado nuestra relación y nuestras añoranzas con expresiones de la cultura que en este momento no podemos disfrutar.
Sí, totalmente. Hay una cuestión también de la tecnología, trabajando un poco como la cercanía y también la lejanía, ¿no? Es como la tecnología como mediadora de los vínculos, pero también como que nos cuesta, necesitamos volver a vivir, ¿no? A encarnizar ese arte, esa cultura, o sea, la presencialidad. Sí, a mí me gusta mucho pensar que en un momento en que no podemos estar juntos, sí tenemos que estar unidos. Y esa unidad depende precisamente de la cultura. Uno como sociedad no puede estar cohesionado si no hablamos de cultura, no hablamos de arte, de música, de literatura, si no tenemos la posibilidad de compartir Mm, un debate sobre la historia. Y todo eso es fundamental, pero no solamente porque pues, es chévere tener cultura, también es por sanidad mental. sí, Si nosotros somos de seres sociales salud. por naturaleza, somos seres culturales y necesitamos intercambiar. Entonces, yo creo que algo que no puede suceder es que pensemos que vamos a superar la crisis sin cultura. Si no tenemos a la cultura en el centro de una estrategia para superar la crisis, para reactivarnos, para recuperarnos, no vamos sino a sobrevivir. Pero en cambio, si hacemos una transformación, una sanación, una superación de la crisis con cultura, como sociedades vamos a trascender, vamos a acercarnos entre las personas, entre las comunidades, entre nuestras diferencias y vamos a ser más solidarios, vamos a ser más empáticos, vamos a entender que trabajando juntos es como salimos adelante, vamos a fortalecer, a generar los anticuerpos en la sociedad del pensamiento crítico, para no tragar entero, para poder superar las dificultades y aprender de esta crisis. A mí me encontré por ahí un post el otro día que era muy lindo porque decía la frase, ¿por qué me está pasando esto? Y tachaba el por y decía qué y por qué me está pasando lo cambiaba por enseñando. Y es, ¿qué me está enseñando esto? La Totalmente. pandemia no es algo que nos pasó porque somos malos o porque simplemente sucedió. Y la cuestión es, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Como una tragedia o como una oportunidad de crecimiento? Yo creo que tenemos que, en medio de las dificultades, mirar al futuro y enfocarnos en aprender de la pandemia y en ser mejores. Sí, totalmente. Momentos de crisis como momentos de oportunidades. Antes de pasar un poco justamente a esto, que era un poco el tema central para el turismo, ¿no? Que fue uno de los sectores más, con mayores dificultades en este momento de pandemia, me gustaría, Felipe, que nos cuentes acerca del Consejo Nacional de Economía Naranja, que en su gobierno trabajan, porque es algo muy interesante y aborda el tema justamente de la transversalización. Pues mira, nosotros desde 2017 tenemos una ley, la ley 1834, que llamamos la ley naranja. Es precisamente una ley para la promoción y protección de las industrias culturales y creativas de Colombia. Y aquí pasa una cosa muy curiosa. Esto construye sobre un desarrollo de largo aliento que tenemos en el país alrededor de la economía creativa. De hecho, países como Uruguay, Argentina, Chile también venimos trabajando desde hace 2 décadas de manera consistente en estas institucionalidades. Pero la ley naranja creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, un consejo con 12 entidades, 7 de las cuales son ministerios, y que nos obliga a coordinarnos y en buena medida, porque así como hablamos al principio, que en los objetivos de desarrollo sostenible la cultura es transversal, en Claro. el desarrollo y en los objetivos de muchas instituciones la cultura es un elemento central. Pero ¿qué pasa? Para hacer el desarrollo de la cultura, para desarrollar con cultura, pues yo no puedo tener todo en el Ministerio de Cultura, porque las políticas laborales, ¿cierto? Las Mm, políticas pensionales son del Ministerio de Trabajo, son de la entidad de pensiones que en Colombia se llama Colpensiones. Lo que hacemos es que al coordinarnos, nosotros les ayudamos a ellos a identificar los beneficiarios de programas sociales, como que aquí llamamos beneficios económicos periódicos, que son los equivalentes a una pensión para quienes no tienen ahorros pensionales. Entonces, el trabajo mancomunado nos permite a nosotros identificar los beneficiarios, pero que quien es experto en la provisión del servicio lo haga. Lo mismo cuando hablamos de conectividad o apropiación digital. No tiene ningún sentido que el Ministerio de Cultura se ponga a trabajar con los operadores en planes de despliegue de infraestructura, ¿no? Para eso está el Ministerio de las TIC, pero trabajamos coordinados para que en las estrategias de apropiación de la tecnología la cultura sea central, para que cuando la gente en el territorio se conecte a Internet,
también sepa que puede contar sus historias, que puede adaptar los mecanismos de creación de contenidos desde los territorios. Cuando hablamos, por ejemplo, de la formación para el trabajo, aquí tenemos una entidad que es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una entidad que forma a través de cursos más de 8 millones de personas, más de 8 millones de cursos y cupos al año, pero que para la cultura está destinando más de 1 millón de oportunidades de esos 8 millones en formación que van desde técnicas de preservación del patrimonio, guía turístico, pasando por la lutería, por la iluminación, el sonido y llegando hasta habilidades digitales de la cuarta revolución industrial e inteligencia artificial, Mm. todas fundamentales para la cultura. Entonces, cuando entendemos que la cultura es transversal, nuestra respuesta institucional no puede ser descentralización, sino de coordinación descentralizada de instituciones, y eso también se tiene que transmitir a los territorios. El Consejo para nosotros yo creo que ha sido un gran avance en materia institucional, y los logros de esa coordinación ya son palpables. Ya hace bastantes años que están con la aplicación del consejo. El Consejo está próximo a cumplir 2 años, pero mucho del trabajo que se hacía, que se hace en el Consejo, ya tenía una génesis en una política de 2010. Entonces el país lo que viene haciendo es profundizando este modelo de desarrollo incluyente y, digamos, basado en la diversidad, y que se viene fortaleciendo paso a paso a partir de la experiencia y del diálogo que tenemos al interior y hacia el exterior. Sin duda que es una experiencia muy enriquecedora para todos los que forman parte del consejo, me imagino, y se dan justamente, nosotros lo traigo también a Books on Wall porque tiene que ver con esto de que al estar diferentes, nosotros en Uruguay decimos como diferentes palos, ¿no? Diferentes sectores, cada uno tiene su lenguaje. Entonces, entender que el lenguaje del otro, ¿no? Entender el lenguaje del otro, pero saber que hay algo de ese lenguaje que me es útil, que justamente en conjunto podemos colaborar y trabajar con un fin común. Y creo que justamente viene la mano del consejo, poder entender que aplicar determinada acción, determinado programa o proyecto, justamente con el aporte de todas las miradas y todas justamente la expertise que tienen, ¿no? Así es, el lenguaje es tal vez uno de los temas más complejos de la curva de aprendizaje en esta coordinación, porque Claro. naturalmente el lenguaje del Ministerio de las TIC es uno, el del Ministerio de Comercio es otro, el del Ministerio de Trabajo es otro, y el de Cultura definitivamente es otro, y una de las tensiones iniciales que se dan en este tipo de coordinaciones es eso que uno podría decir como el lost in translation, ¿cierto? Sí. Que uno quiere decir una cosa y el otro entiende otra, Otra. no porque tenga una mala intención, sino porque la práctica cultural de cada institución es diferente, y lo que en un lado significa emprendimiento en otro tiene matices diferentes. Entonces, cuando uno habla de emprendimiento cultural, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de gestión, estamos hablando de realzar diversidades, de un diálogo de contenidos, de tender puentes de entendimiento. Pero cuando en comercio hablan de emprendimiento, están hablando de administración al más alto nivel, están hablando de exportaciones, de internacionalización, de escalabilidad. Y no es que sean incompatibles. Lo que pasa es que el énfasis en un emprendimiento que tiene que ver, por ejemplo, con la transformación de una materia prima, y el énfasis en un emprendimiento que tiene que ver con la promoción de la diversidad es diferente, en cuanto a que el objeto del uno es una transformación eficiente y el objeto del otro es una comunicación eficiente. Y son dos cosas que son complementarias, pero que si no se comunican bien, generan tensiones y malos entendidos en las conversaciones. Sí, totalmente, totalmente. Yendo un poco al cruce entre turismo y cultura, que me imagino que hay muchas experiencias allí en Colombia y también a través del consejo ya me contarás. ¿Cómo ves vos justamente ese cruce que se da un poco natural? Porque a veces pasa que los insumos del turismo son culturales o están muy vinculados al patrimonio natural, inmaterial, material mismo también, la arquitectura, el urbanismo, en fin, hay como muchas, ¿no? Sí, 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 a adelante. ver, es muy importante el tema de la relación turismo-cultura. Sin duda, tú lo dices, hay una relación natural entre el turismo y la Mm, cultura, y es evidente. Ahora, ¿qué pasa? Sistemáticamente, a veces pensamos que como es natural no hay que hacer nada al respecto, y eso es un error, porque cuando uno tiene que el turismo por defecto
se ha desarrollado alrededor del concepto de playa, brisa y mar, ¿no? Sí, el desconectarse. Y ese turismo en muchas partes se ha dado sin mucho orden, sin mucha intencionalidad y ha derivado a veces en prácticas que no son las más sanas ni para la protección del medio ambiente, ni del patrimonio cultural, y a veces inclusive transgreden las comunidades receptoras del turista. Entonces, cuando hablamos que hoy por hoy, en materia de turismo, se habla de una transición a turismos de experiencia, turismos que pueden tener componente de playa, brisa y mar, pero donde lo cultural, el acceso a un bien patrimonial, la cercanía de la visita a una expresión inmaterial como puede ser un carnaval o inclusive la inmersión en un entorno, en una comunidad para poder experimentar cómo se vive bajo otros entornos naturales y bajo otras costumbres, pues se debe hacer con intencionalidad precisamente para evitar que se convierta en prácticas turísticas que por el afán de generar un ingreso y una oportunidad de desarrollo se convierten en transgresores de las comunidades, de sus identidades, y que en lugar de construir más capital cultural y más entendimiento, terminan generando son resistencias y choques que pues nos llevan a debates que no son sanos, a acciones que no son sanas y además generan dependencias que no necesariamente son deseables. Entonces el turismo es central para el desarrollo, pero tiene que hacerse intencionalmente y muy centrado en el respeto de lo cultural precisamente para que sea sostenible. Una persona que va a una comunidad que tiene algo muy lindo, pero que ha sido violentado por un turismo mal desarrollado, es un turista que no va a volver. Pero un turista que llega a una comunidad que está cohesionada alrededor de la cultura, que está orgullosa y que está abierta y que tiene una identidad fuerte, que no está siendo transgredida por el turismo, es un turista que probablemente se convierta en un amigo de esa cultura y en un visitante frecuente que en lugar de llegar a tomar y depredar, se convierte en un aportante, en un participante de esa cultura. Y es lo que queremos, comunidades y prácticas muchísimo más cohesionadas y sostenibles. Un involucramiento totalmente del local, ¿no? Te cuento algo de Books on Wall, que bueno, para quienes están viéndonos, Books on Wall es un recorrido a través de murales con realidad aumentada, donde cuenta historias que hay en el barrio. El primer cuento que nosotros realizamos fue en el barrio de Palermo, de la ciudad de Montevideo. Es un barrio muy vinculado al tambor, a la música. Y una de las cosas que nosotros trabajamos desde la creación de Books on Wall fue el involucramiento de los vecinos que viven allí. Y justamente con ese involucramiento durante todo el proceso, creación de los murales, la elección de las casas, etcétera, también en incorporar las voces de los personajes son niños que viven ahí, adultos que viven ahí, nos ocurre que nosotros los vemos como embajadores de esa experiencia. Entonces, cuando va un visitante, ya sea extranjero o mismo de Uruguay, y ve que ese usuario está apuntando con su celular frente a un mural viviendo la experiencia, ese vecino se acerca y le cuenta, ¿sabías qué es eso? ¿Sabías que yo estuve involucrado? ¿Sabías que acá a la vuelta esa casa tiene que ver con...? Hay un involucramiento ahí hermosísimo que nosotros lo hemos visto y no somos partícipes en ningún momento durante la experiencia del usuario, porque el usuario puede ir por su cuenta en cualquier momento. Pero claro, nosotros ya dejamos a ellos como embajadores. Y es magnífico ver eso a lo lejos. A veces yo paso mucho en bicicleta para ver cómo anda la movida y veo que se generan esas conexiones espontáneas y son asombrosas. Eso es impresionante. Aquí en Colombia tenemos una experiencia similar. Hay un barrio en la ciudad de Medellín que fue famoso por las razones y circunstancias equivocadas por cuenta de la violencia, de esa historia compleja que tenemos en Colombia. Es la Comuna 13 de Medellín, un lugar que, como te digo, es famoso por las razones equivocadas, pero alrededor de la cultura tuvo una transformación profunda que involucra precisamente que se ha convertido en un distrito de graffiti, de arte de callejero, con muchas expresiones y mucha participación de la comunidad en la transformación del terreno. Hoy por hoy, la Comuna 13 de Medellín es el lugar más visitado por turistas nacionales e internacionales cuando van a la ciudad, precisamente porque se transformó una historia de miedo en una historia de esperanza y la cultura fue la que detonó esa transformación e hizo sostenible esa posibilidad sin transgredir la comunidad. La comunidad, al contrario, la comunidad se reinventó y a partir de su identidad construyó algo positivo de una experiencia negativa. O sea, fue parte, quiso. Entonces La ahí hay comunidad una apropiación. decidió, Exacto. decidió que quería
cambiar, que quería ser diferente, que quería progresar. Y lo hizo a través de una transformación cultural. No lo hizo a través de olvidarse de su pasado, sino a través de sanar las heridas de su pasado. ¿Podríamos hablar de innovación en ese caso? ¿Innovación en el turismo Yo creo cultural, por que es ejemplo? innovación total. Es un tema donde tú aplicas la creatividad y la haces realidad en un contexto donde alguien pensaría que no era posible. El hecho de poder creer que un lugar con una historia de violencia, con una historia de tanto temor, de tanta, digamos, mala experiencia, pueda repensarse y proyectarse sin renunciar a su identidad, me parece algo innovador, profundamente transformacional y además no es un ejemplo único, ha sucedido en otras partes del mundo y lo Mm. interesante es que poder creer que hay formas de hacerlo y generar ahí sí las innovaciones sociales, las decisiones y las coordinaciones entre las instituciones y las comunidades es innovador por definición y el éxito de estas transformaciones nos muestra que cuando innovamos, cuando lo hacemos con integridad, tenemos éxito y logramos resultados maravillosos. Y esa innovación también tiene que ver justamente con lo que nos encuentra hoy, ¿no? Con este cruce de sectores. Justamente en este momento donde seguramente los quienes nos están viendo y escuchando son muchos del sector turismo y el sector turismo está pasando por un momento de crisis enorme, donde también nos están pidiendo que obviamente empecemos a repensarnos como cada uno con su país, ver cuáles son los valores que tiene, qué tiene para mostrar y empezar como ese turismo más doméstico. Eh, yo creo firmemente en que justamente esto, tomarse, que un operador turístico, que alguien que esté en el turismo, se tome un café con un creativo, alguien que esté en las industrias creativas, creo que es una fórmula muy interesante. Y te cuento por qué. Primero porque el creativo basa todos sus desafíos en base justamente a preguntas. O sea, tú le dices preguntas y él automáticamente está pensando en más preguntas y más respuestas. En porque no tienen miedo a arriesgar, saliendo de su zona de confort para saber cuál es aquello que quieren innovar y aquello donde quieren ir porque son capaces de recibir críticas y aceptar críticas y dar críticas de una forma como más empática. Entonces, justamente aunque no sea, aunque ese creativo no venga justamente del mismo lado del ámbito del turismo, yo creo firmemente en que es una fórmula muy interesante. Entonces, unos minutos de un café y obviamente si después haya una contratación y se generen unas sinergias, puede ser enriquecedor. Efectivamente, algo que es evidente y es que antes de la pandemia todo el mundo nos estaba diciendo, no, tenemos que hacer transformación digital, necesitamos reinventarnos, adaptarnos, la inteligencia artificial viene, las sociedades se están digitalizando, el mundo está cambiando y todo el mundo hablaba de tenemos que hacer algo, pero en la práctica se hacía muy poco o se hacía de una manera muy gradual. Con la pandemia ya no existe el tema de si me toca, si me va a tocar o no. Es obligatorio transformarse y reinventarse. Y yo creo que para el turismo, que es junto con la cultura, el transporte aéreo y los restaurantes y los bares, tenemos los sectores más afectados por la pandemia. Son los sectores que para poder, yo creo que salir adelante, y no es sobrevivir, sino trascender, hacerse más fuertes, va a ser fundamental la innovación de la fertilización cruzada de los sectores. En cultura tenemos que aprender del turismo, en el turismo tienen que aprender de los restaurantes, en los restaurantes tenemos que aprender de la cultura y tenemos que todos, digamos, cruzar nuestras mejores ideas y redefinir la manera en la que trabajamos juntos. Porque no vamos a salir adelante por separado, vamos a salir adelante es si trabajamos en equipo, si redefinimos las convenciones a través de las cuales trabajamos, si nos conectamos con las necesidades de la gente y le damos oportunidades. Dentro del turismo, dentro de la cultura en este momento hay gente pasándolo muy mal. Creo que Y muchos lo van a pasar mal antes de que las cosas se arreglen. Pero lo que no va a suceder es que las cosas van a ser como antes. Y no, que las cosas sean totalmente, mejores totalmente. depende de que nos arriesguemos a cambiar muchas cosas y eso solamente lo vamos a hacer bien, no porque tengamos la respuesta ya, sino porque nos abrimos a dialogar y a construir con otros
ese nuevo mundo. Hay quienes dicen por ahí que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo. Yo creo que este es el momento en que tenemos que darle la oportunidad a la cultura y al turismo de que definan el futuro, de que lo construyan precisamente a partir de inventarlo. Totalmente, y esa reinvención tiene que ser territorial también. Así es. Poder justamente trabajar con las cartografías, poder entender de que si hay un operador turístico en un determinado lugar, saber qué otros recursos tengo, ¿no? Con qué industrias creativas cuento en el lugar, con cuáles puedo hacer sinergia. Tú hablabas también del sector gastronómico, bueno, con cuáles puedo hacer sinergia de ahí, sector social, sector educativo. Creo que hay que empezar justamente a esas redes que tal vez en algunos lugares pueden estar más fuertes, en otros pueden estar más débiles, unidos y fortalecidos, ¿no? Territorialmente creo que va por ahí, y saber que justamente la acción que el turismo haga está repercutiendo, tiene una repercusión muy grande en el territorio y no la puede llevar a cabo sola. O sea, hay que generar esa conexión justamente. Sí, al final del día, la experiencia de visitar otro lugar es una experiencia profundamente cultural. Y yo creo que en la conciencia de la pandemia, estos encerramientos, estos distanciamientos, nos han permitido apreciar algo que dábamos por hecho, que eran esos intercambios. Hoy en día somos mucho más conscientes y yo creo que la oportunidad de entender la naturaleza de esos intercambios y la ignorancia que se está generando por esos intercambios va a ser fundamental en la reinvención y en la recuperación de la cultura y del turismo. Bueno, en eso de las experiencias se habla mucho también del turismo naranja, ¿no? Del turismo creativo. Turismo cultural, claro que sí. Sí. El turismo cultural tiene que ser una de las respuestas. Yo esperaría, yo aspiraría a que en un mundo post pandemia probablemente veamos mucho menos turismo de negocios, porque muchas empresas y muchas personas se han acostumbrado al contacto digital, pero la cercanía de lo cultural no se reemplaza tan profundamente a través de lo digital. Entonces, definitivamente, seguramente lo que veremos es que en la reactivación y recuperación del turismo, el rol de la cultura va a ser muchísimo más importante de lo que era antes de la pandemia, y precisamente por eso es que tenemos que entender que estas dinámicas, estas experiencias que la gente busca y que va a estar precisamente como sedienta por tener, van a ser fundamentales en ese proceso de reactivación. Además, las experiencias son muy personales y creo que eso justamente hace a que uno cuando visita un lugar, un nuevo lugar, conecta con diferentes cosas. Y creo que eso a veces vale mucho más que las miles de fotos que uno saca con el celular. Es que mira, dos personas no toman la misma foto. Totalmente. Paradas en el mismo sitio, en el mismo momento prácticamente, no toman la misma foto, porque cada una además la va a leer de manera diferente, la va a compartir de manera diferente. Algunos inclusive prefieren simplemente atesorarla. Para muchos simplemente es el acto de capturar el momento, así jamás vuelvan a revisar la foto. Entonces, la experiencia es profundamente personal y lo que seguramente veremos y la gente querrá es precisamente esa recreación, ese acercamiento a momentos íntimos y personales. Justamente te contaba esta experiencia de esas pequeñas encuentros y conversaciones que se generan con vecinos de Books on Wall, y yo creo que muchos de los que se fueron de ahí se quedaron más con esa experiencia que con las miles de fotos que sacaron de los murales. Claro que sí, es Son impresionante. conexiones. Todos al final del día, cuando la mayoría de las anécdotas después de un viaje con amigos o con familia, terminan siendo sobre las personas que te encontraste de manera inesperada. Puede ser un mesero, puede ser un conductor, puede ser una persona en un museo, puede ser un amigo que te encontraste y que no esperabas encontrarte. Esas son en últimas las experiencias personales que enriquecen un viaje. ¿Tenés alguna experiencia que nos quieras contar de que te acordás de algún país Uy, que fuiste y dijiste, hay varias, pero recuerdo mucho a un taxista en Luxor, en Egipto, hace unos 13 años. Estábamos viajando, éramos dos parejas viajando y recién llegando, pues teníamos el reto de cómo vamos a hacer todas estas visitas a estos lugares maravillosos.
Y el conductor que nos conseguimos, el taxista, resultó ser un tipo muy querido, muy charlador, muy empático y conectó rápidamente con nosotros y lo contratamos los 4 días que estuvimos allá de manera permanente. Nos llevaba a todas partes, él era nuestro guía turístico, él nos contaba las anécdotas, en fin, seguramente el 80% de la historia que nos contó era inventada, pero la contó con tanta gracia que yo le pregunto todavía hoy a mis amigos, ¿se acuerdan de Egipto? Sí, y todos me van a decir Mohamed. Mohamed es lo máximo, Mohamed lo máximo. Y claro, disfruté la visita a Luxor, al Valle de los Reyes, al Valle de las Reinas, las construcciones magníficas de los templos y sus ruinas, el paisaje árido, pero la experiencia personal con Mohamed definitivamente fue lo más colorido del viaje. Sin duda la cercanía es clave, ¿no? Cercanía con otras personas, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? La pandemia ha traído creo que redescubrimos el vecino que teníamos enfrente, que antes no lo valorábamos. Y bueno, y con esas cercanías creo que también está bueno esto que hablábamos de entender que el turismo tiene que ir hacia esas cercanías, hacia esas conexiones con otros sectores, con las artes, con otros conocimientos en general. Incorporar, creo que también esto es interesante, incorporar la tecnología a una escala como más humana, una tecnología mucho más humana, y no solamente la tecnología para hacer un booking, por ejemplo, puede ser una experiencia o puede justamente ser un mediador para esa experiencia. Claro, y hay un tema que ahí es central. Precisamente las transformaciones que estamos viviendo, como están tan mediadas por lo tecnológico, hay un fenómeno que está sucediendo. Uno le dicen la automatización, la inteligencia artificial, diferentes procesos, pero si tú lo observas profundamente, lo que encuentras es que las máquinas son cada vez mejores en hacerlo de las máquinas. Lo repetitivo, ¿sí me entiendes? Como en Sí, sí, construir. sí, totalmente. Y como personas, entonces, tenemos que enfocarnos mucho en ser cada vez mejores humanos. Y por eso, si tú te fijas cómo se han transformado las habilidades que se consideran esenciales en el siglo XXI, hace 20 años tenías que ser un gran matemático, tenías que ser muy bueno para leer instrucciones, tenías que ser muy bueno para seguir órdenes, para temas muy metódicos que hoy en día hacen las máquinas. Y hoy en día el mismo Foro Económico Mundial dice, vea, las habilidades más importantes son el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la adaptación, la resiliencia, la solidaridad, o sea, cosas que antes decíamos son valores, ¿cierto? Deseables, hoy en día son habilidades esenciales. Y son todas habilidades profundamente humanas, profundamente culturales. Y en ese sentido, pues tenemos que entender que la transformación que estamos viviendo no es digitalización, sino humanización. Y habilidades muy conectadas con la creatividad, ¿no? Así es. Y con la formación cultural, o sea, tú te vuelves empático es a través de la cercanía cultural, tú te vuelves de pensamiento crítico a través de tener muchas experiencias y de la lectura, de la apreciación musical, del cine, ¿cierto? Tú aprendes a trabajar en equipo cuando practicas instrumentos musicales en una banda o cuando practicas un deporte o cuando haces un viaje y te toca coordinarte con la gente, aprendes liderazgo. Tú aprendes a ser creativo en la medida en que las experiencias te van mostrando que hay diferentes formas de resolver los problemas y también obviamente cuando estás ante el reto de una conversación cultural como la que uno puede tener a veces de los problemas del lenguaje, es cuando tú te das cuenta, ¿cierto? Que es en la conversación, en el intercambio que se tienden los puentes. Y eso es lo que te permite a ti ser creativo, ser innovador y darte cuenta que no es simplemente hacer un peso más, es hacer una relación más, es construir capital cultural, capital social, fortalecer el tejido social y todo eso se da a través de la cultura, de la formación artística, del intercambio cultural. Totalmente, totalmente. Felipe, vamos llegando un poco al final, no quiero robarte más tiempo. Realmente muy contentos y orgullosos de tenerte. Esta charla muy inspiradora para justamente seguir generando cruces y bueno, invitar justamente al sector del turismo que empiece a generar esos cruces con las industrias creativas, con la tecnología más aplicada o humana.
Y no sé si quieres algunas últimas palabras que decirnos. Adelante, así ya. No, yo solamente les diría, tenemos que creérnosla, que la cultura no es ni un tema pequeño, un tema menor, ni es marginal. Tiene que estar en el centro de nuestra estrategia de reactivación y tenemos que darle su verdadera dimensión. Esa transversalidad es central. La cultura es la herramienta más poderosa que tenemos para superar la crisis. Es con las artes, es con la música, es con la literatura, es con el audiovisual que vamos a sanar las heridas de la crisis, que vamos a entender que perdimos y aceptar esa pérdida. También nos vamos a dar cuenta que hay cosas que en este momento no tenemos, que hemos perdido, pero que podemos recuperar. La cultura nos da la fuerza para adelantar esa lucha y recuperarnos ahí. Y también la cultura nos va a enseñar y nos va a mostrar que hay muchas cosas que hemos ganado, que hemos aprendido en esta crisis y que tenemos que aceptar y aprender a utilizar. Y también eso nos va a llevar a una transformación. Esa transformación tiene que ser cultural, tiene que ser con identidad. De esa manera trascenderemos. Si no lo hacemos así, vamos a sobrevivir. Pero eso es perder la oportunidad de trascender, la oportunidad de ser mejores después de la crisis, ser más creativos, ser más solidarios, ser más empáticos, ser más críticos en el sentido constructivo. Y sobre todo entender que es juntos, que es unidos, como salimos adelante. Y la cultura es central para eso. Si ponemos a la cultura en el centro de nuestra estrategia de reactivación, vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Y lo dice un economista. Lo dice un economista. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo realmente. Un hermoso Gracias, abrazo para toda la población de Colombia. Y bueno, agradecemos también a la ANI y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por brindarnos esta oportunidad para ir generando más conexiones. Nos encontramos en la próxima.